Thalía, la familia que el secuestro rompió para siempre, 22 de septiembre de 2002. Afuera del Teatro San Rafael, en la Ciudad de México, las luces se apagan y el público se dispersa como si nada. Laura Zapata y Ernestina Sodi caminan hacia su coche creyendo que la noche ya terminó. Pero esa noche apenas estaba comenzando. Hombres armados les cierran el paso, vidrio estallando, manos que no piden permiso. Laura, acostumbrada a interpretar villanas en pantalla, piensa por un instante que es un asalto cualquiera, hasta que escucha su propio nombre en boca de un desconocido y una orden que no deja espacio para negociar. En ese instante entiende lo peor. Esto no era un robo, era una cacería. Y el verdadero objetivo no era ella, era el apellido Sodi. Era la fortuna que orbita alrededor de una mujer que parecía intocable. Era Thalía y el poder que la respaldaba. Ese secuestro no encerró solo 2 cuerpos durante más de un mes. Inyectó un veneno lento en una familia construida con fama, belleza y silencios bien administrados. Desde esa noche, la sangre dejó de ser refugio y se convirtió en sospecha. El amor en una guerra fría que todavía no ha terminado. Y aquí está la verdad que duele admitir. Thalía, con millones, con aplausos globales, con una sonrisa que parece de comercial eterno, también es una prisionera. De un pasado que empezó cuando era niña y perdió a su padre. De una familia que se rompió a gritos sin decirlo en voz alta. De una herida que se reabrió en noviembre de 2024, cuando Ernestina murió y el último hilo que sostenía algo parecido a una familia se rompió para siempre. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Esta historia lleva más de 2 décadas contada en fragmentos. El secuestro por un lado, la guerra entre hermanas por otro, la enfermedad de Thalía aquí, la muerte de Ernestina allá. Nadie ha conectado todos los puntos en un solo relato que muestre por qué esta familia terminó donde terminó. Si crees que es hora de escucharla completa, dale like al video ahora mismo. Ese gesto hace que el algoritmo la lleve a personas que solo conocen la superficie del escándalo y que merecen entender qué hay debajo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuándo escuchaste hablar por primera vez del secuestro de Laura y Ernestina? ¿Lo recuerdas como una noticia de relleno o como algo que te impactó? Me interesa saber desde dónde llega cada uno a esta historia. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento exacto. Aquí contamos las historias que quedaron incompletas, las que el tiempo enterró, y las que merecen más que un titular de revista. Suscríbete y activa la campanita. Volvamos al principio. A 1977. A una niña de 6 años que perdió al centro de su mundo. La niña que aprendió a callar. El origen de todo comenzó mucho antes de que existiera el Teatro San Rafael. Mucho antes de que el apellido Sodi se volviera una marca. Mucho antes de que el mundo aprendiera a decir Thalía, como si fuera una palabra hecha para brillar. Todo comenzó con una niña de 6 años, en 1977. En una casa donde el aire se volvió pesado de repente, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas al mismo tiempo. Su padre, Ernesto Sodi Pallares, era para ella el centro de gravedad, la figura que daba orden al universo. Y entonces un día ese centro se apagó. Diabetes, complicaciones, hospital, máquinas, silencios alrededor de una cama que no debería existir en la memoria de una niña. Hay un detalle que ella misma contó años después. Se acercó a despedirse y lo besó. Y cuando el final llegó, su mente infantil hizo lo que hacen muchas mentes cuando el dolor no cabe en el pecho. Buscó una explicación que pudiera sostener, aunque fuera una mentira.
Creyó que ese beso lo había matado. Guarda esto, no como chisme, no como llave, porque esa culpa imaginaria, esa idea absurda y devastadora, es una semilla que crece en silencio y luego te gobierna toda la vida. Después vino algo todavía más revelador. El cuerpo seguía respirando, la familia seguía existiendo, el mundo seguía girando, pero la niña dejó de hablar. No fue un capricho, fue un mecanismo, un año entero en el que su voz se cerró como una puerta con candado. Mutismo selectivo, lo llaman, como si ponerle nombre lo hiciera menos aterrador. Imagina el sonido de una casa con niñas y de pronto una de ellas no responde, no pregunta, no ríe en voz alta. Una niña que entiende sin saberlo que el silencio puede ser refugio, que callar puede ser la única forma de no romperse. Y eso es lo que casi nadie te cuenta cuando miras la sonrisa perfecta de una estrella. A veces la sonrisa no es alegría, es armadura. Yolanda, el amor que también asfixia. Después de la muerte del padre, Yolanda Miranda no solo sostuvo a la familia, la reorganizó. Vio en la hija menor una posibilidad de salida del duelo, del vacío, de la vulnerabilidad. Vio una estrella, y cuando una madre ve una estrella en su hija, puede amar con una intensidad que salva. Pero también puede controlar con una intensidad que asfixia. La vida de Thalía se volvió un plan. ¿Qué canta? ¿Qué dice? ¿A dónde va? ¿Con quién se deja ver? ¿Qué imagen debe proyectar? ¿Qué versión de sí misma debe venderle al mundo para que el mundo la devuelva en aplausos? No porque Yolanda fuera un monstruo, sino porque el miedo a perder otra vez a alguien se transforma en necesidad de dominio. Si controlas todo, nada se te muere. Si lo decides todo, nada se te va. Ese es el tipo de amor que parece protección, pero se siente como jaula. Y lo peor es que una niña criada así aprende a confundir el control con el cuidado. Aprende a creer que el amor verdadero siempre viene con condiciones. Mientras tanto, el resto de la casa miraba desde otro lugar. Cuando una hija es el proyecto principal, las otras aprenden a vivir en sombra. Laura Zapata, en especial, cargó con esa sensación de borde, de distancia, de no pertenecer del todo a la misma historia. En las familias famosas, esa herida no se cura con tiempo. Se maquilla, se disimula, se convierte en cortesía fría hasta que un día un evento la arranca como si fuera una máscara. Lo que pasó en 2002 no nació en una calle oscura. Nació en esa casa, en la diferencia entre quien es protegida y quien se siente descartada, en pequeños resentimientos que nadie quiso nombrar, porque nombrarlos habría sido admitir que la familia ya estaba fracturada. Las pérdidas que la formaron, 2 padres y un patrón. Para entender a Thalía sin el maquillaje de la fama, hay que ver una escena que se repite con cruelísima precisión a lo largo de su vida. Cuando la vida te arrebata al padre demasiado pronto, la mente hace un pacto silencioso. Si no puedo recuperar lo que perdí, voy a encontrar algo que se le parezca, algo que pese, algo que imponga orden. En 1989 ese pacto tomó un nombre. Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Él tenía 40 años, ella 19. Una diferencia que vista desde afuera parecía un abismo. Pero para alguien que ya había aprendido que el amor y el control pueden confundirse, esa diferencia no sonaba a peligro. Sonaba a refugio, sonaba a techo. Él la ayudó a construir un camino como solista, a creer que su voz podía sostenerse sola. Y cuando alguien te sostiene así, a veces no te das cuenta de que también te está enseñando una dependencia. Diciembre de 1993.
Alfredo muere por complicaciones relacionadas con hepatitis C. Thalía estaba grabando Mar y Mer, ese tipo de proyecto que te exige sonreír aunque por dentro estés colapsando. La llamada llegó en manos de su madre. Yolanda le entregó el teléfono. Y a veces el acto más pequeño, un objeto pasando de una mano a otra, es el verdadero instante en que el mundo cambia. Thalía salió corriendo del set. Se sentó bajo un árbol. Lloró como se llora cuando el dolor no tiene forma. La muerte de Alfredo no fue solo una tragedia amorosa. Fue la repetición de la herida original. El mismo golpe con otro rostro. Un nuevo padre perdido. Un nuevo vacío. Y cada repetición vuelve más fuerte la necesidad de seguridad. La necesidad de alguien que pueda cerrar puertas, apagar incendios, proteger lo que ya fue arrebatado 2 veces. La noche del 22 de septiembre. Lo que el secuestro realmente fue. La noche del 22 de septiembre de 2002 no empezó con un disparo. Empezó con algo peor. Con rutina. Con el final de una función. Con el cansancio normal de 2 mujeres que ya habían visto demasiado como para temerle a una calle cualquiera. Y ahí está el truco de la tragedia. Siempre llega cuando crees que ya estás a salvo. Un bloqueo seco, un movimiento coordinado, vidrio estallando. El grupo armado, identificado posteriormente como los Tiras, las arrancó del mundo sin aviso y sin misericordia. Laura alcanzó a pensar que era un asalto, pero entonces los hombres dijeron su nombre. Y cuando alguien te secuestra llamándote por tu nombre, ya no estás en un crimen al azar. Estás en un plan. No las querían por lo que eran, las querían por lo que representaban. El apellido Sodi valía dinero. Y detrás del apellido estaba la cifra que de verdad brillaba para los criminales, Thalía. Y detrás de Thalía, la sombra de un poder aún mayor, Tommy Mottola, la industria musical convertida en objetivo. Las llevaron a un lugar donde el tiempo se vuelve barro y cada minuto pesa como una piedra. En ese tipo de encierro, lo primero que se rompe no es el cuerpo. Es la idea de que tu familia puede protegerte. Los secuestradores exigieron una cifra millonaria. Para presionar, usaron el método más viejo del terror. Pruebas de vida que no sirven para confirmar que existes, sino para recordarte que pueden apagar tu existencia cuando quieran. La respuesta desde el exterior fue inmediata. Contactos, seguridad, negociadores. Se habló de intervención del FBI. Operaciones que nunca aparecen completas en público. Laura fue liberada primero. Aproximadamente 18 días después del secuestro, salió con una condición: que ayudara a mover la negociación para liberar a Ernestina. Y cuando una de las dos vuelve a respirar aire libre, mientras la otra sigue encerrada, la culpa se vuelve un animal que muerde por dentro. Ernestina completó alrededor de 34 días de cautiverio. El rescate reportado en distintas fuentes se situó en cifras considerablemente menores a la exigencia inicial, con montos que circularon alrededor de los $140,000, aunque las cifras exactas nunca fueron confirmadas oficialmente. Lo que ese dinero compró fue liberación, no paz, vida, no perdón. Cuando por fin Ernestina salió, no salió intacta. Nadie sale intacto. Lo que regresó a casa fue una familia con grietas abiertas y una mesa donde cada silencio ya era una acusación. El libro que lo rompió todo, la guerra entre versiones cuando Ernestina Sodi volvió a casa, la familia no celebró una victoria. Celebró un silencio tenso, lleno de miradas que evitaban cruzarse y frases que nadie se atrevía a terminar. Thalía hizo lo único que sabía hacer desde niña: callar, proteger, seguir adelante.
Pagó médicos, terapias, acompañó a Ernestina en su recuperación. Para afuera, la narrativa era simple. Un crimen atroz, un rescate, 2 mujeres liberadas. Fin de la historia. Pero dentro de la familia Sodi, la historia se estaba pudriendo lentamente. Ernestina no solo había sobrevivido, había vuelto rota. Y cuando alguien vuelve roto necesita explicaciones, necesita culpables, necesita darle forma al horror para poder dormir. En 2006, 4 años después del secuestro, publicó Líbranos del Mal. Para el público fue una sorpresa editorial. Para la familia fue una bomba. Ernestina no escribió como víctima abstracta, escribió con nombres y con escenas. En esas páginas el enemigo ya no era solo la banda criminal, tenía rostro familiar. La acusación central contra Laura Zapata fue devastadora. Ernestina relató que cuando los secuestradores estaban a punto de liberarla, creyendo que no tenía valor económico, Laura habría intervenido, que dijo una frase que lo cambió todo. No la liberen. No es mi amiga, es mi hermana. Si eso ocurrió exactamente así o no, nadie pudo probarlo de manera definitiva. Pero en el universo emocional de Ernestina, esa frase se convirtió en la explicación de por qué ella se quedó sola más tiempo, de por qué salió más rota. Para Laura el libro fue una traición imperdonable. Respondió como sabía responder, con escena. En 2005, incluso antes del libro, había presentado Cautivas, una obra donde narraba su propia versión del secuestro. Ahí ella no era villana. Era mártir. Era la hermana fuerte que había negociado, que había resistido, que había cargado con todo. El choque fue frontal. Libro contra escenario. Memoria contra representación. Y en medio de ese fuego cruzado, Thalía tomó una decisión que marcaría el resto de su relación familiar. Eligió el silencio. No defendió públicamente a una ni atacó a la otra. Pero cuando Laura quiso usar nombres reales en la obra, Thalía intervino legalmente para proteger su apellido. Laura interpretó esa intervención como una confirmación de traición. Ernestina interpretó el silencio de Thalía como apoyo tácito. Thalía quedó atrapada en el lugar que siempre había ocupado, el de mediadora muda, la que paga el precio para que otros griten. La que vuelve a sonreír mientras la familia se deshace. Tommy Mótola. La muralla, que también es jaula. Cuando Tommy Mótola apareció en la vida de Thalía, no llegó como un romance cualquiera. Llegó como llegan las estructuras que prometen orden después del caos. No era solo un hombre, era una muralla. Un apellido que pesaba más que cualquier rumor. Un poder que no necesitaba presentaciones, simplemente se ejercía. Y para una mujer que había perdido a su padre, que había visto desmoronarse su familia, que había vivido un secuestro donde el dinero decidió quién respiraba y quién esperaba, esa muralla no sonaba a peligro. Sonaba a salvación. Se casaron en diciembre del año 2000, en una ceremonia en la Catedral de San Patricio de Nueva York, que el mundo consumió como un cuento de hadas. Con el tiempo comenzaron a circular detalles que no encajaban con la postal perfecta. Personas cercanas describían una vida cuidadosamente controlada, donde nada se dejaba al azar. La comparación con lo que vivió la exesposa de Mótola, Mariah Carey, quien describió públicamente aquel matrimonio en términos de aislamiento y control extremo, comenzó a flotar en conversaciones que Thalía nunca confirmó ni desmintió. Ella siempre defendió a su marido. Pero hay cosas que no se dicen con palabras. Se dicen con ausencias, con una vida cada vez más reducida al espacio privado. Con una espontaneidad que fue desapareciendo gradualmente. Y entonces apareció el otro encierro. El que no tiene rejas visibles. La enfermedad de Lyme,
Diagnosticada a finales de la década del 2000, tras una mordedura de garrapata, comenzó a consumirla lentamente. Dolores constantes, fatiga extrema, episodios que ella misma describió públicamente como devastadores. Medicación diaria, tratamientos agresivos. Un cuerpo que dejó de responder como antes. Cuando el cuerpo se vuelve frágil, la dependencia se vuelve inevitable. Y ahí es donde las jaulas se superponen. La física y la emocional. Su mundo se hizo más pequeño, más controlado, más silencioso. Y aunque nunca hubo una confesión directa, muchos empezaron a ver el patrón. Una mujer que ya había aprendido desde niña que callar es una forma de sobrevivir, volvía a hacerlo. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a notar cambios. Videos donde parecía forzada. Mensajes excesivamente positivos, casi defensivos. Y así nació un movimiento que nadie planeó, pero muchos repitieron. #FreeThalía. No como acusación formal, sino como intuición colectiva. Como esa sensación incómoda de que algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué. Noviembre de 2024. La última pérdida y la guerra final. Hay fechas que no hacen ruido cuando llegan, pero lo cambian todo cuando se quedan. Para la familia Sodi, noviembre de 2024 fue una de esas fechas. Ernestina llevaba más de 2 décadas caminando con una herida que nunca cicatrizó del todo. Sobrevivió al secuestro. Sobrevivió al encierro. Pero hay cosas que no se superan, solo se administran. Y el cuerpo, tarde o temprano, cobra la factura de lo que la mente guardó en silencio. A finales de octubre de 2024, Ernestina ingresó de urgencia al hospital. 2 infartos, una ruptura de la aorta, más de 20 días en terapia intensiva. Thalía voló desde Estados Unidos a México. No como la estrella, como la hermana menor que todavía necesitaba creer que el daño no siempre gana. Publicó oraciones y mensajes breves. Cuando ya no hay control, suplicas. El 8 de noviembre de 2024, Ernestina Sodi murió a los 64 años. Con ella se fue la última persona que compartía el peso completo de aquella noche de 2002. La única que podía mirar a Thalía sin explicaciones. La única que sabía exactamente lo que costó sobrevivir. El funeral pudo haber sido un punto de tregua. No lo fue. Laura Zapata anunció públicamente que no asistiría. Sus palabras, dichas directamente y sin evasivas, sonaron para muchos como la confirmación de una ruptura que llevaba años siendo irreversible. Solo una corona de flores llegó con el apellido familiar. El cuerpo no. Después llegaron las entrevistas. Laura sostuvo que no tenía nada que perdonar, que Ernestina nunca se retractó de lo que escribió en su libro, que el daño estaba hecho, que la muerte no borra las heridas. En esa familia ni siquiera la muerte logró imponerse como límite. El rencor fue más fuerte. Y cuando parecía que el duelo no podía volverse más complejo, llegó el siguiente conflicto. A inicios de 2025, la disputa por las cenizas. Thalía quería llevarlas a Nueva York junto a los restos de su madre. Camila Sodi, hija de Ernestina, se opuso. Quería que su madre descansara en México. El desacuerdo se filtró, se comentó. Se volvió público con un gesto mínimo pero devastador en tiempos digitales. Camila dejó de seguir a Thalía en redes sociales. Un clic que dijo más que cualquier comunicado. La tercera generación también estaba rota. A esta altura de la historia, ya no queda espacio para el escándalo fácil. Lo que queda es el eco, el silencio que se instala cuando todas las versiones fueron dichas y ninguna logró cerrar la herida. Porque la historia de Thalía no termina con un secuestro. No termina con una hermana enterrada.
no termina con un apellido dividido en bandos irreconciliables. Termina, o más bien continúa, con una mujer que aprendió demasiado pronto que sobrevivir no siempre significa ser libre. Hoy Thalía sigue apareciendo impecable ante las cámaras. Sonríe, agradece premios, dice que está bien, y quizás lo está, en la única forma que aprendió a estarlo. Pero cuando apagas el ruido, lo que queda es una vida marcada por ausencias encadenadas. Un padre que murió cuando apenas entendía el mundo. Un prometido que se fue antes de convertirse en futuro. Una madre que fue sostén y jaula al mismo tiempo. Hermanas convertidas en enemigas. Y ahora Ernestina, la última testiga directa del horror compartido, convertida en cenizas que ni siquiera lograron unir a los vivos. La jaula de oro no siempre tiene barrotes visibles. A veces es una mansión silenciosa. A veces es un cuerpo que duele todos los días y te recuerda que no puedes irte muy lejos. A veces es haber pasado toda la vida aprendiendo a sobrevivir, hasta el punto de ya no recordar cómo era el mundo sin tener que hacerlo. La tragedia de la familia Sodi deja una enseñanza incómoda. El dinero no cura el trauma. La fama no repara la infancia. El éxito no desactiva la culpa, ni borra los silencios heredados. Al contrario, a veces los amplifica, porque desde afuera todo parece perfecto y desde adentro nadie se atreve a decir que algo está roto. La verdadera pregunta no es si Thalía fue víctima o cómplice de su destino. Esa es una trampa demasiado simple. La verdadera pregunta es otra. Después de todo lo perdido, después de tantas puertas cerradas, ¿es posible salir de una jaula cuando ya no recuerdas cómo era el mundo sin barrotes? ¿O cuando la jaula con el tiempo aprendió a parecerte segura? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál parte de esta historia te impactó más? ¿La ruptura familiar después del secuestro, la muerte de Ernestina, o el patrón que se repite una y otra vez en la vida de Thalía? Escríbelo abajo. Es una de las preguntas más complejas que deja esta historia. Si este video te llegó de alguna manera, compártelo con alguien que recuerde aquella noche de 2002 o que quiera entender qué hay realmente detrás de la sonrisa más famosa de la televisión latinoamericana. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.